Antes de ir con Mauricio Imay, al que saludaremos en un instante allá en territorio californiano, saludo a Jared Borgetti, a Alex Pareja y recojo sus primeras sensaciones de este partido amistoso que será el primero de Javier Aguirre en su tercer ciclo al frente de la selección. Jared. Hola Ciro, ¿cómo estás? Alex, un abrazo. Pues bueno, sí, el primero fue contra Estados Unidos en esa eliminatoria, en esa instancia que México perdió. Fue eliminatoria mundialista, sí, mundialista, con la casa ardiendo. Así es, ¿no? Después contra El Salvador, en El Salvador. Bueno, en el papel tampoco era que ser un partido complicado. Creo que él nunca se imaginó que lo fuera a perder. Y para mí se equivoca en algunas cosas. Esos eran juegos oficiales y eran con la casa ardiendo. Sí. Aquí también la casa está ardiendo, pero el boleto mundialista está en la bolsa. Pero el rival tampoco es que sea alguien de cuidado. No nos olvidemos que hace algunos años el Piojo junto al América y a León y les jugó y les pasó por encima. En otro bomberazo. Enésimo bomberazo, ¿verdad? De los que podemos poner pero bueno, juntos, si no hay esas cosas, no le encontramos sabor. No, yo no, sí, yo preferiría las cosas un poco más tranquilas. Sí, ¿verdad? obviamente, lo entendemos, pero hoy llega en otro contexto, realmente. De otra forma, con la idea de hacer un mejor mundial, no de la obligación de conseguir un boleto. Que partiendo de ahí, el trabajo se hace diferente. Sí, bueno, el quinto partido está más a la mano, al menos esa ya es una ventaja, ¿no? Entonces... Para mí yo creo que jugar mejor. Bueno, ya veremos. No sé qué opinas tú, Alex, si te parece un entorno o una atmósfera más relajada para Javier Aguirre. Esos dos primeros partidos que enfrentó en sus anteriores ciclos sí eran oficiales, y aunque también la casa arde en la actualidad, pues este es un amistoso. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Qué tal, amigos? Os envío un abrazo enorme. Me estaba riendo porque, claro, sois el país del picante. ¿Cómo no va a estar ahí temas en llamas y temas ahí calentitos si sois el país del picante? Hombre, va a tener un estreno menos exigente y más tranquilo, sobre todo sin pensar de, madre mía, como empecemos perdiendo no nos clasificamos para el Mundial. Eso lo tiene resuelto ya México. Yo tengo mucha curiosidad. Para mí la palabra que describe este redebut de Javier Aguirre es curiosidad por saber las intenciones, el parado, los jugadores que elige. Nos va a dejar muchas pistas este partido a pesar de ser un amistoso contra un rival de poca entidad. Exactamente, sí. México es ciertamente el país del picante, tristemente también en algunos casos es el país del bomberazo, y creo que a nivel Federación Mexicana de Fútbol y selecciones nacionales, eso se está convirtiendo también en un común denominador, en una constante. El que nos acompaña ya, y siempre es un lujo tenerlo, es don Mauricio Imay, el hombre mejor enterado de la selección mexicana de fútbol, a quien saludo con mucho gusto, con la última hora del equipo nacional. Don Mauricio, te escuchamos con atención. ¿Cómo andas? Con el gusto de siempre, mi querido Ciro. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Estamos a 42 grados centígrados en este momento aquí en Pasadena cuando pasan las 2 de la tarde. 42 grados centígrados. Mañana el partido es 6 de la tarde y la selección mexicana se va a encontrar con una temperatura todavía muy alta. Inclusive hoy en ese horario va a arrancar el entrenamiento para que desde hoy el futbolista sepa bien a bien con el calor que se va a encontrar el día de mañana para enfrentar a la selección de Nueva Zelanda. Hoy alrededor de las 11 de la mañana, Ciro, tiempo local, un grupo reducido de futbolistas bajaron al gimnasio y el trabajo de cancha, como ya les decía, será por la tarde. Ahí seguramente va a afinar los últimos detalles Javier Aguirre, pulir lo que tenga que pulir para entonces conformar su primer once titular en esta etapa. Lo que sí te puedo adelantar es que la idea de Javier y de todo el cuerpo técnico es tratar de ver la mayor cantidad de futbolistas posible esta fecha FIFA. Primero contra Nueva Zelanda y después contra Canadá. Correcto, entonces eso creo que avecina rotaciones múltiples para los primeros 180 minutos de la gestión de Javier. Así es, así va a ser, Ciro. Un partido seguramente lo va a jugar un equipo el día de mañana y otro completamente distinto va a arrancar el próximo martes en la ciudad de Dallas contra la selección de Canadá. Lo que le estaremos preguntando al rato a Javier Aguirre es
si va a predominar algún estilo de juego, qué dibujo táctico va a querer dominar Javier durante su gestión en Mallorca. En algunas ocasiones vimos a su equipo con 3 centrales y muchas veces era una línea de 5, con Murici como único atacante, como único punta. Veremos si tiene una idea similar para plasmar en el equipo mexicano o si va a cambiar conforme al rival. Lo que sí estoy seguro es que pues esta selección mexicana, bajo la gestión de Javier Aguirre, tendrá el sello de jugar con el cuchillo entre los dientes el partido que sea. Cuchillo entre los dientes. Entonces, los primeros 180 minutos, muchas rotaciones. Él mismo estará conociendo de primera mano a algunos de los jugadores, utilizando uno de los términos que le gustan a Javier Aguirre. Me gusta estar cerca de ellos, olerlos, palparlos, pulsarlos. Bueno, eso lo podrá hacer de primera mano. Entonces, ¿dónde tenemos, Mauricio, que ubicar la lista de prioridades de lo que hay que evaluar en estos 2 primeros partidos, concretamente el que viene contra Nueva Zelanda? El comportamiento del futbolista Ciro, no solamente dentro del terreno de juego, sino fuera del mismo. Tuve la oportunidad ya de platicar con algunos elementos de esta selección nacional, preguntándoles por Javier Aguirre, y algunos te dicen, es el ídolo que veíamos de niño. Hay que recordar que hay muchos jugadores jóvenes en este grupo. Es el ídolo que veíamos de niño. Lo mismo de Rafa Márquez, esa personalidad y esa jerarquía que los dos representan para la selección nacional, me parece que serán de mucho impacto a lo largo de esta gestión, bajo las órdenes de Javier Aguirre, pero por supuesto teniendo la figura muy cercana de Rafa Márquez. Desde ayer lo notábamos cuando llegó el autobús al hotel de la selección mexicana, descendían cada uno de los futbolistas y los integrantes del cuerpo técnico. El que más llamó la atención de todos los aficionados fue el propio Rafa Márquez. La gente no olvida lo que fue Rafa para esta selección mexicana. Mauricio, ¿cómo estás? Te mando un abrazo enorme, soy Alex. Primero te voy a preguntar cómo lo haces para estar a 42 grados y no sudar. Sí, porque sí. Yo me pongo ahí y transpiro, pero vamos, como Camacho en el Mundial de 2002. Y otra cosa, no sabemos el parado, pero ¿tenemos idea de la identidad que busca Javier Aguirre con su selección? Porque una cosa es cómo los ordenas, pero la otra, la actitud que tengas en la cancha. ¿Va a ser propositivo como lo era la selección de Osorio? ¿Va a ser reactivo como era el Mallorca de Javier Aguirre? ¿Qué es lo que se comenta? ¿Qué pasa, mi querido Alex? Te mando un fuerte abrazo. Y si alguien transpira menos, es Jared Borghetti, me consta. Con él he estado casi a 50 grados centígrados en Phoenix. Por cierto, el goleador me abandonó en esta ocasión. Muñeco de la táctica, lo que yo te puedo decir es que lo que conocemos de Javier Aguirre es que es más un equipo reactivo. Difícilmente nos encontramos con algún capítulo en algún equipo del Vasco en donde haya sido el equipo que busque la posesión de la pelota, que proponga desde el arranque, que mande el mensaje de ser agresivo. Me parece que nos vamos a encontrar más con ese equipo reactivo. Y creo, y esta ya es una opinión, y perdón que me meta en esto porque para eso están ustedes allá en el estudio, pero creo que soy lo que necesita esta selección mexicana. Necesita ser más un equipo reactivo, porque la realidad es que tampoco hoy tienes los futbolistas para decir voy a ser el que va a proponer y voy a ser el que va a tratar de buscar el área rival de manera constante y frecuente. Mau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Espero hoy el pareja te tenga un abanico, seguramente por eso no estás. Estás en perfectas condiciones. Una pluma gigante así, sí, abanicándolo en la parte superior. No lo ve usted en la toma, pero todo está preparado, efectivamente. Es correcto. Que estás ahí y que puedes escuchar. Sabemos que Javier Aguirre tiene su cuerpo técnico. Que Rafa llega por una iniciativa y por un pedimento, obviamente, de la Comisión de Selecciones. ¿Qué tanto va a ingerir Rafa en la preparación, en el correr del partido, en tomar decisiones para el cambio de un resultado o mantener un resultado? ¿Qué tanto le va a permitir Javier sus consejos o sus opiniones? Primero, goleador, te mando un abrazo y decirte que estoy muy sentido contigo porque me has abandonado en esta fecha FIFA. Pero te mandé a Alvarito quizá esa y relación Tuca. quedó muy desgastada después del verano.
Sí, además a quién me mandaste. Bueno, de eso luego platicamos. A ver, respondiendo a lo que me preguntas, yo creo que al final Rafa, por su jerarquía, por lo que fue en su momento para selección mexicana, que si bien es cierto todavía no tiene el bagaje suficiente para decir que ya tiene la experiencia necesaria como entrenador, creo yo que sí va a influir, o por lo menos sí va a ser escuchado por parte de Javier Aguirre. Después no sé qué tanto pueda llegar a ser el que tenga mayor injerencia en su cuerpo técnico, tomando en cuenta que Tony Amor es su primer auxiliar ya desde hace mucho para Javier Aguirre. Pero yo creo que algún punto de vista sí va a escuchar Javier Aguirre por parte de Rafa Márquez. Y sobre todo creo que va a ser muy importante ese vínculo que va a cumplir Rafa Márquez entre el cuerpo técnico y el grupo de futbolistas. Insisto en el tema, muchos de estos jugadores vieron a Rafa Márquez como aquel capitán, como aquel seleccionado, como aquel jugador de tanta jerarquía en el fútbol mexicano. Algo que no es ajeno a ti, y a mí me consta, Jared, tú no lo vas a contar aquí, pero a mí me consta cuando hemos estado en este tipo de coberturas, en este tipo de giras, y nos encontramos con los jugadores jóvenes de selección nacional en el gimnasio, en el lobby, en el elevador, en alguna parte del hotel, todos te voltean a ver como, pues este era el ídolo que yo veía de niño, y este era el ídolo como el que yo quería ser cuando llegara a selección nacional. Me parece que ese rol lo va a cumplir ahora de manera perfecta en el vestidor el propio Rafa Márquez. No me queda duda de eso, y es un punto a favor que Javier no tiene que dejarlo muy de lado. ¿Dónde se sentará en la banca Rafa? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Estoy preguntando del lado de Qué buena pregunta. La derecha del padre. Sí, qué buena pregunta. A ver, si tomamos en cuenta lo que ha sido en tiempos recientes ese rol en los cuerpos técnicos de Javier Aguirre, bueno, pues el que va a la derecha es Tony, y quizá en el lado izquierdo Rafa, pero todas esas dudas las vamos a ir aclarando a las 6 de la tarde. Cuando arranque, 5:15 de la tarde, cuando arranque la conferencia de prensa del propio Vasco. 5:30 de la tarde arranca la zona mixta, en donde tendremos contacto con algunos de los seleccionados. 6 de la tarde arrancará la práctica, la última práctica del equipo mexicano previo a lo que será su duelo del día de mañana ante la selección de Nueva Zelanda. Una última, y si tienes algo más que agregar, incluido va en el paquete, querido Mauricio. He escuchado que Javier Aguirre, y todo esto a raíz de algo que dijo Alex, una frase que empleó, ordenar al equipo. Yo me refiero a orden de otra naturaleza. He escuchado que la selección mexicana se había convertido en una kermés en cuanto a horarios, a programación, a que los jugadores hacían casi lo que querían. ¿Ese orden señor. También lo ha llegado a implantar el entrenador nacional? Sí, y recuerdo aquella declaración en uno de sus primeros contactos con los medios de comunicación en aquella gira que hizo por Guadalajara para promocionar el partido del mes de octubre. Por cierto, ya están confirmados los 2 partidos y las 2 sedes de octubre, contra el Valencia en Puebla el 12 de octubre, 3 días después estará jugando contra Estados Unidos en Guadalajara. Y decía Javier Aguirre que iba a buscar que este equipo fuera disciplinado y que la disciplina era lo más importante en sus equipos de trabajo. Y sí, Ciro, ese mensaje ya fue recibido por parte de los futbolistas, ya fue hablado, y olvidémonos de aquellos permisos, y olvidémonos de aquella flexibilidad para los horarios de entrenamiento, y olvidémonos de muchas cosas que en tiempos recientes pasaban en selección nacional. Yo no digo que vaya a haber libertad en las concentraciones, sobre todo en las concentraciones largas, pero una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Una cosa es quien toma la decisión, que es la cabeza del grupo, en este caso el técnico de la selección nacional, y otra el grupo de futbolistas. Así que nos vamos a encontrar en ese sentido con otro equipo completamente distinto. Un abrazo, don Mauricio, y también extensivo para el gran Pareja, al que también saludamos con mucho gusto a la distancia.